La fortificación de Huelma debe su origen a un isin o castillo islámico de época almohade. La construcción, tal y como ha llegado hasta nuestros días, posee dos fases bien diferenciadas. Lo que denominamos recinto 1, la fortificación en sí, en la zona más alta, corresponde a la primera conquista cristiana y a la fortaleza nazarí. Posteriormente, el conocido como recinto 2 se debe a la llegada de los nuevos pobladores tras la conquista castellana en 1438 y la necesaria ampliación del recinto fortificado para alojarlos en su interior. La parte de la fortificación que ahora vemos se construye ya a partir del siglo XV, como añadidos o adosados a la muralla original nazarí o almohade. Estos refuerzos al sistema constructivo se hicieron mediante mortero de cal y mampostería, con una argamasa distinta a la original. Estos refuerzos en las defensas venían a solucionar que nos encontremos ante el punto menos defendible de la zona de manera natural, por haber menos desniveles en el terreno. En este punto se unen las construcciones de la muralla nazarí que corresponde al denominado recinto 1, con el paño de muralla que circunda y cierra la villa, correspondiente al recinto 2. Al interior de este recinto hay una serie de restos de dependencias e intendencia de la guarnición militar presente en la villa. Son habitaciones amplias revestidas de yeso en paredes y techos. También encontramos adosada al castillo renacentista una construcción defensiva que se denomina en las fuentes isla o castillete y que sería un adelantamiento hacia el noreste. Tenemos el lienzo de muralla que cierra la villa por la zona noroeste. Baja desde el pie del castillo, donde engarza con la propia peña y llega hasta la iglesia. Se ha recuperado el paño de muralla que hasta ahora estaba perdido y se han documentado los arranques o cimentaciones de dos torres. Estamos en la parte más alta de la fortaleza y la villa, tras ascender en zigzag por el camino que lleva a la puerta del castillo. En esta zona tenemos varias fases de construcción. Tenemos el primer recinto, la primitiva fortaleza islámica construida a partir del siglo XII, cuando Huelma fue conquistada. Posteriormente, las edificaciones de época renacentista, cuando ya pasó a manos castellanas. Se ha conservado muy poco del momento islámico, solo el aljibe del interior del castillo y algunos restos de las construcciones primitivas de época nazarí. Estamos ante la obra renacentista que mandó construir don Beltrán de la Cueva,
y lo que se percibe exteriormente es pues perteneciente a la última fase constructiva del recinto. Sin embargo, quedan restos de la construcción original en lo hasta ahora denominado aljibe, que más bien sería un patio interior, restos de la antigua torre almohade, que junto con el arco de herradura que se ve al exterior, son las únicas trazas conservadas de la construcción islámica primitiva. Estamos ante el paño de muralla que cierra la villa hacia el noroeste. En este punto tenemos la base de otra de las torres perdidas, pues en su momento habría una torre cada 25 metros aproximadamente. Vemos que los vestigios de una de esas torres están cortados por la carretera de Montejícar. Estamos ante una de las torres primitivas en su última fase. Lo que vemos es una camisa de la muralla original, ya de finales del siglo XV, y que va cambiando ligeramente el recorrido y el trazado de la muralla. En este punto en concreto, estamos ante un adelantamiento de la muralla. Estamos ante la puerta principal de la villa de Huelma, en la que vemos que el urbanismo se aglutinaba al interior de la villa. En esta puerta se iniciaba el camino de subida al propio castillo, a través del cual se vertebraban las distintas calles del urbanismo interior de la villa. Podemos apreciar unas pequeñas estructuras correspondientes a casas, talleres, almacenes, donde se realizaban los distintos oficios necesarios para la vida diaria. Adosado al paño de muralla, al interior de la misma, se efectuó un corte arqueológico que arrojó resultados sorprendentes, pues se localizó un edificio que por orientación y estructura
parece ser una primitiva iglesia, zona sacralizada de la antigua villa. Se trataría de una construcción precaria, utilizada por un corto periodo de tiempo, si bien futuros trabajos arqueológicos aclararán definitivamente su entidad. También tenemos un horno de teja de fecha posterior. La fortificación y la villa son el origen de la población de Huelma, pero a partir del siglo XVI, con la compactación del interior de la villa, al no caber los nuevos pobladores en su interior, la población empezó a construir fuera del recinto amurallado, dando lugar a los arrabales. En primer lugar, la calle empedrada, en paralelo a la muralla, construyéndose en el siglo XVI la iglesia de la Inmaculada Concepción, con el mercado junto a ella, y a partir de ahí comenzó la expansión hacia las ermitas del exterior por la calle Nueva. Una vez que llegan los nuevos pobladores a la villa de Huelma, y dado que no cabían en el interior del recinto fortificado, se asentaron en el exterior, surgiendo los arrabales. Tenemos el arrabal del Mercado, junto a la iglesia de la Concepción, el arrabal de la Fuente Nueva, ya a finales del siglo XVI. Así se empieza a compactar el trazado urbano a través del nuevo viario y de los hitos más importantes de la historia urbana de Huelma.